oficialmente tenemos 130 nuevos congresistas. Así lo proclamó esta mañana el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El detrás de la presentación de cada uno y el comentario de los protagonistas esta noche en vivo. Además, caso Odebrecht. Difunden chats entre Alan García y el hijo de Luis Nava. En la conversación, el expresidente García se refiere a Odebrecht y Jorge Barata como los amigos. Bueno, y estamos aquí con los flamantes congresistas de la República, quienes quiero presentar: la congresista Marta Chávez, de Fuerza Popular; Omar Chejade, de Alianza para el Progreso; y Renan Espinosa, de Somos Perú, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche y, en principio, hablar de lo que ha sido el día de hoy. No puedo, pues, evitar, señora congresista, mencionar que usted se robó los flashes y los comentarios, y toda la prensa estuvo preguntando qué pasó, congresista Marta Chávez, porque finalmente usted va a entregar su credencial y le hacen el amago para que se tome la foto con el presidente y no quiere tomarse la foto. No quería salir en la foto con el presidente Vizcarra. Yo creo que no correspondía, en primer lugar, porque no correspondía la presencia del presidente tampoco en un evento que es netamente institucional del Congreso de la República, más aún con el antecedente de que estas elecciones se produjeron porque él activó, de mi punto de vista, malamente un mecanismo constitucional, ¿no? Y entonces podía, ¿qué significar? Dos cosas: o que el señor tiene demasiado tiempo y no sabe en qué gastarlo, o que el señor quería marcar el paso, ¿no? Es decir, este es mi Congreso, ustedes están aquí porque yo produje o provoqué esta elección. En ninguno de los dos casos puede ser una cuestión de frivolidad. Entonces, ¿Lo sintió como una provocación? Podría ser, pero mejor, para que no haya pleitos, como dicen, para peleas se necesitan dos. Si él quiere estar en ese talante, nosotros no. Simplemente yo por eso lo saludé muy respetuosamente, pero eso sí le dije: lo están esperando en el sur, presidente. Y cuando se trató de la foto, dije yo, no, como dicen, la damisela no está para tafetanes, ¿no? Tenemos cosas muy graves que están sucediendo en el país, esto que vemos, la información que ustedes dan sobre el caos en los hospitales, el tema de se están muriendo en la selva con el dengue, en el norte también, y lo que está pasando en el sur, en la propia tierra del señor Vizcarra, que estos desbordes, ¿producto de qué? Que no se manejan bien los riesgos, ¿no? ¿Este gesto marca de alguna manera la posición de la bancada de Fuerza Popular frente a lo que queda de este gobierno? No, Omar, ese es quizás el gesto político, sí, porque tiene su significado. Y además el resto de congresistas de Fuerza Popular sí se han tomado la foto, ¿no? Pero no, marca quizás un gesto de una persona como yo, que quizás solo hay más veterana de todo este equipo de 130 congresistas, y que creo que tengo la obligación de señalarle al presidente: señor, si usted no se siente jefe de Estado, no se siente jefe de gobierno, alguien le debe decir que usted debe sentirse, porque si no, estamos mal, ¿no? Ya nosotros hemos señalado, Omar, que no estamos dentro del juego ese de que los que quieren vacar al señor Vizcarra. Nosotros decimos que termine su mandato hasta el 28 de julio del año 2021, pero ni un día más. Ahora, congresista Chejade, el presidente Vizcarra debió estar en esta ceremonia. ¿Fue quizá una provocación? ¿Hubiese sido mejor que no esté para evitar este tipo de problemas? ¿O era su derecho como presidente constitucional de la República? Mira, es cierto que era su derecho como presidente constitucional de la República. Yo lo saludé de muy buen agrado, en fin, no tengo nada personal contra él, pero sí es cierto que, digamos, fue innecesario. Es atípico que un presidente de la República, en un acto, hay que decirlo, meramente administrativo, de entrega de credenciales, porque ni siquiera es juramentación, que en entrega de credenciales, digamos, haya estado presente, digamos, el día de hoy, ¿no? Bueno, para nosotros es un honor que el jefe de Estado haya estado presente, digamos, pero yo creo que el jefe de Estado está para otras cosas, ¿no? El jefe de Estado el día de hoy se confundió entre los 5 miembros del Tribunal Constitucional y la secretaria general, digamos, del propio tribunal, entregando, no digo credenciales, pero acompañando la entrega de credenciales y dando mano a los 130 parlamentarios electos. En fin, es un gesto, yo lo considero necesario. Me hubiera gustado de repente más verlo, como se ha dicho acá, ya sea en el sur o en el norte, en el tema del coronavirus o en los desastres de Tacna, por ejemplo. O como bien tú lo dijiste hace un rato, en la desgracia de los hospitales. Yo la semana pasada fui invitado por el director del hospital, Arzobispo Loaiza, por una serie de médicos, la unidad de quemados, entre comillas, y he encontrado, para no irnos tan lejos,
a un hospital emblemático como el Loaiza, que tiene casi 100 años de fundación, se creó en 1925 en la época del presidente Augusto Leguía, que el estado de insalubridad era caótico, en el cual faltaban microscopios, apenas tienen uno que funciona a medias, no tienen equipos, tienen excelentes médicos, excelentes, extraordinarios médicos, una capacidad, digamos, científica de los galenos impresionante. Pero como me comentaban, muchos de ellos estamos atados, me decían congresistas, de pies y manos, porque no podemos hacer lo que queremos con los pacientes, no hay camas, no hay equipos, están malogrados, necesitamos por lo menos inyectar para la zona, por ejemplo, de los quemados, 16 millones de soles, que no existen. Entonces, para no irnos muy lejos a los hospitales que tú has hecho de provincias, simplemente el de Lima, donde va la mayor parte de quemados, están en un estado desastroso. Y es por eso que el presidente fundador de nuestro partido, el ingeniero Acuña, el día que fuimos a visitar a Vizcarra, a invitación de la Palacio de Gobierno, le dijimos, entre otras cosas, declare usted en estado de emergencia el sector salud. Porque, digamos, han declarado el sector salud en estado de universalidad al sector salud, pero sin embargo, con un Congreso que no estuvo presente el año pasado por haber sido disuelto en noviembre, se presupuestó en el presupuesto general de la República prácticamente el mismo presupuesto del año anterior, o sea, no se aumentó un sol, y sin embargo se declara paradójicamente la universalidad de la salud. Pues lo digo, es cierto que está en su derecho de haber ido el presidente el día de hoy, lo hemos saludado con mucha corrección, pero me parece que habían temas más urgentes que su presencia el día de hoy, ¿no? Quizá el congresista Espinosa tenga una posición diferente, ¿no? Yo recuerdo que esta semana hemos conversado y usted me dijo que, por ejemplo, Somos Perú sí le va a dar el voto de confianza al gabinete de Vicente Ceballos. Ustedes quieren una agenda ya conjunta, dejar los temas de confrontación, pero ¿cómo analizan, digamos, la presencia del presidente de la República en esta ceremonia congresista? No, ni bien ni mal, es un tema irrelevante, es un acto de entrega de una credencial que lo organiza el jurado ha invitado y lo ha invitado al presidente, ha invitado a otros miembros del Tribunal Constitucional, ha invitado a la PCM, ha invitado a jueces supremos, ha invitado a un montón de personas. Nos lo hubieran podido entregar vía un sobre, vía correo a nuestra casa también la credencial. Cosa que, tampoco, digamos, dada la coyuntura... es un hecho protocolar. Exacto, dada la coyuntura en la que estamos, no tenemos un Congreso de la República ya por varios meses y tenemos una necesidad de instalar un Parlamento, pudimos habernos evitado también la toma de foto. No sé cuánto habrá costado esa ceremonia, pero al final eso es irrelevante y le estamos dando tiempo a algo y perdiendo el tiempo en algo que de verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, no hay mucho que hablar sobre todo. Hay que hablar más bien de los temas que ha hablado Mari. Uno de los temas claves, por ejemplo, me parece el rol fiscalizador del Congreso, porque sí, se ha puesto sobre el debate y sobre la agenda impulsar una serie de reformas políticas, justicia, que está muy bien, pero el caso de los hospitales, por ejemplo, me parece un tema sumamente sensible a razón de las amenazas que tenemos tanto internas como externas. Coronavirus por fuera, dengue por dentro. ¿Y qué está pasando en los hospitales de este país? ¿Merecería que la Comisión de Fiscalización entre a tallar en ese aspecto? Yo lo que creo es que acá hay una falta de capacidad y ejecución de gasto, ¿no? Hay una falta de desarrollo de capacidades al interior o en algunos ministerios. Hay dinero y no logran gastarlo. Tienen miedo en gastarlo o no tienen la capacidad para gastarlo. Habría que identificar eso. Es una de las cosas que le dijimos a la ministra de Economía, el desarrollo de capacidades a nivel municipal, a nivel de gobiernos regionales, pero en este caso hablemos de nivel ministerial, para hablar de los ministerios que pueda manejar el MINSA acá en Lima específicamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay los recursos necesarios? Si fuese un temor en la ejecución, bueno, démosles desde el Congreso las facilidades. A cada rato repetimos, de manera no correcta, que en China se construye un hospital en 10 días. Bueno, acá eso no se podría hacer, simplemente porque tenemos una ley de contrataciones que tenemos que respetarla, porque hay 800.000 candados para que nadie se robe nada, y al final terminen igual robando. Entonces, busquemos la salida adecuada para que podamos ejecutar y gastar el dinero. Mira, este año del 2019, el gobierno no ha mostrado una muy buena performance en la ejecución de gastos. Hay que destrabar esas cosas, algo realmente está pasando ahí. Ahora, y para Fuerza Popular, congresista Chávez, me imagino que va a ser un reto bien complejo, porque quieran o no, Fuerza Popular pues tiene la percepción de la población que ha sido obstruccionista, que ha ido a fregar y va a fregar, entonces... ¿cómo van a hacer para tener ese rol fiscalizador sin nuevamente no tener
esa percepción de la gente, porque van a estar sobre el ojo de la población, claramente. Sí, pero felizmente no tenemos ya el caudal que tuvimos la vez pasada. Entonces eso nos daba un mayor protagonismo y aunque no teníamos por nosotros mismos la posibilidad, por ejemplo, de reformar la Constitución, sin embargo se nos atribuyó una serie de decisiones, además se les dio todas las facilidades al Poder Ejecutivo, pero igual, como usted dice, Omar, son las percepciones, ¿no? Al final, que se construyen, para mí se han construido a costo de mucho dinero, pero bueno, está la percepción. Felizmente ahora somos la cuarta fuerza, ¿no? Empatando con otro grupo político, somos un conjunto de minorías, 9 minorías, y entonces ya ahí creo que se diluye un poco más esa posibilidad de querer generar una percepción contraria al fujimorismo. Pero decididamente se tiene que hacer la fiscalización. Por ejemplo, aunque no le guste al señor Vizcarra, habrá que preguntar por qué la ministra de Salud acaba de nombrar como nada menos que como asesora y responsable, nada menos que de un hospital tan importante como el Instituto de Salud del Niño, a la ministra Tomás, que tuvo que salir por graves actos por lo menos de faltas éticas, ¿no? Y sin embargo, la reciclan. En el Instituto de Glaciología, por ejemplo, se acaba de producirse en Santa Teresa, en el Cusco, este problema de estos huaicos. ¿Por qué? Porque no se ha monitoreado adecuadamente una laguna y al pie del monte Salcantay, que se ha desprendido una parte y ya inundó. Entonces, hay un Instituto de Glaciología, pero ¿quién está? Una bióloga que la reciclaron en el Concitec. Hay personas especialistas, geólogos y personas especialistas en glaciología que los ignoran. Entonces, hay que decirlo, pues aunque no les guste, tenemos que decir eso, Omar, y vamos a seguir haciéndolo. Bueno, sin embargo, hay algo concreto que usted menciona, ¿no? Que es la fragmentación que tiene este Parlamento. 9 bancadas, ya no hay, digamos, la fuerza que había en el pasado de 73 congresistas, donde se producían estos choques políticos. El presidente Vizcarra, en ese sentido, lo que ha dicho el día de hoy es que él estima que ya no va a haber más enfrentamientos con este Parlamento que se instala ahora en la quincena de marzo, congresista Chejade. Nosotros no queremos enfrentarnos al gobierno, tener ningún tipo de obstruccionismo, ni mucho menos. Vamos a hacer una bancada propositiva, lo hemos dicho. Se lo hemos dicho al presidente de la República, que lo vamos a apoyar en todo lo que es la reforma política, judicial, la lucha anticorrupción. Pero también tiene que priorizar el presidente de la República el sector educación. Le hemos dicho que suba al 6%, lo dijo el presidente Acuña el día de hoy del Partido Alianza para el Progreso, de nuestro partido, que suba al 6% el presupuesto general de la República al sector educación, que está apenas en 3.7, dedicarle al Bicentenario, que declare en estado de emergencia el sector salud. Entonces, digamos, los gestos amistosos son de ambas partes. No puede ser solamente de las bancadas, de las 9 bancadas, también tiene que ser por parte del gobierno. ¿Ha sido amistoso el gobierno con la última medida de, por ejemplo, hablar de quitar la seguridad? No parece muy amistoso. Ha sido absolutamente inamistoso. Quiero pensar que el señor Vizcarra no está metido en esto y que ha sido una ligereza del ministro Morán. Quiero pensar. Sería lo lógico, ¿no? Y si eso es así, yo creo que ante tanta patinada del ministro Morán, yo creo que ya hace rato debería haber renunciado, ¿no? No es la única patinada. El comercio ha hecho una cronología de desaciertos gravísimos del ministro Morán y todavía no sé qué hacen la cartera tan funesta del Ministerio del Interior, la que estamos perdiendo la batalla de la lucha contra la delincuencia. O sea, la delincuencia nos ha ganado la batalla hasta el día de hoy y el ministro Morán sigue, digamos, en su cargo. Entonces, creo yo que estos gestos inamistosos no contribuyen a la paz y al contrato social que debe haber entre la población, el Congreso de la República y el Ejecutivo. Y esperemos que una vez que iniciemos nuestras funciones en 10 días, seguramente, tengamos una sinergia de voluntades, una concertación, un diálogo a favor del país entre el gobierno y el poder legislativo. Pero más allá de eso, a propósito de lo que dijo Renan y Marta, se hablaba otra vez del sector salud, que es un sector tan importante para el país. El presidente Vizcarra, hace 1 año y 3 meses, le prometió al director del Hospital Arzobispo Loaiza construir dentro del terreno del hospital, para que haya más gasto, digamos, construir un edificio de 16 pisos y modernizar el Hospital Loaiza. Y que se iba a hacer aparentemente con los chinos. Y que esto iba a costar más o menos 1.200 millones de soles, que es un precio módico aparentemente, ¿no? 1.200 millones de soles son 350 millones de dólares, 16 pisos, moderno, con toda la tecnología, y que esto iba a ser
en el propio terreno del Hospital Loaiza y que la obra iba a durar con los chinos aproximadamente año y medio. Porque como dice Marta y Renan, lamentablemente hay unas trabas burocráticas que no se logran salvar. Muy bien, esta promesa fue hace 1 año y 3 meses y hasta el día de hoy ni siquiera se ha hecho la convocatoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Un año y pico más el presidente Vizcarra está de salida, se va. Y la promesa habría quedado en saco roto. Entonces seguimos no solamente siendo derrotados en el tema de la lucha contra la delincuencia, sino también en el tema de la educación y la salud. Entonces por eso digo, yo creo que el Congreso de la República tiene mucho por hacer, pero el Ejecutivo también. Y es momento ya de que la confrontación cese y tender puentes con el Ejecutivo, pero el Ejecutivo también tender puentes con nosotros. Nosotros vamos a colaborar con el Ejecutivo, sí, pero esto no va a ser un cheque en blanco. O sea, el Congreso no puede abdicar a su función ni fiscalizadora ni de control político. Eso es interesante, ¿no? Porque conversábamos con Congresista Espinosa sobre el voto de confianza. Vicente Ceballos va a ir a este nuevo Parlamento a pedir el voto de confianza. Ustedes han dicho que sí están dispuestos, como Somos Perú, a otorgarle ese voto de confianza. Sin embargo, ¿qué esperaríamos que diga Vicente Ceballos en su discurso? De cara al poco tiempo también que le queda al gobierno. ¿Qué cambio de tuerca tienen que hacer dentro del Ejecutivo para empezar a pisar mucho más el acelerador en temas claves y que, como bien dice el congresista Chejade, le corresponden al Ejecutivo? Necesitamos ya en ese rol de fiscalización y de control político exigir resultados. Y si no tienen resultados, que nos digan qué les hace falta para ayudar a que se tengan los resultados. Porque son los ciudadanos que se van a beneficiar. El presidente dijo hace un tiempo atrás 1000 colegios para el 2019. Bueno, ¿qué le faltó o qué le falta para completar sus 1000 colegios? Díganos, si es una norma, hay que flexibilizar alguna ley de contrataciones, hay que exonerar, hay que hacer algo, bueno, plantéenlo al Congreso, el Congreso evaluará y le podrá dar una alternativa. Díganos, ¿qué le falta para poder completar los 1000 colegios? No importa, ya 2019 ya pasó, ya no nos interesa, no vamos a estar echando más leña al fuego. ¿Qué le falta para seguir ejecutando más cosas? Un tema tal vez pueda hacer es exonerar de proceso y meterle una carga penal para quienes decían optar por este camino. Vamos, bueno, ejecuta la obra, haz los expedientes, los estudios, los expedientes, ejecuta la obra y vamos a estar pidiendo a la Contraloría un control concurrente. Quien opta por esta alternativa será sometido a un examen exhaustivo, lo que sea, para evitar la corrupción. Pero ya se ejecuta la obra, ya hay gente que se va a beneficiar. De verdad que tenemos un exceso de control y al final miramos para todos lados y nadie hace nada. Entonces, los políticos no vamos a seguir con la cantaleta que mira, que no hace, vamos a controlar, que se vaya uno, que se vaya el otro. No, ya, resultados. Señor Ceballos, vamos a dar el voto de confianza, todo lo que usted quiera. No nos importa mucho lo que vaya a decir. ¿Qué nos va a decir mañana, pasado mañana? Vamos a empezar a pedir cuentas por cada uno de los sectores. ¿Qué está pasando? Yo sé que hay un contexto político que el señor Petrosi como agregado cultural por allá, la señora Tomás por acá. Está bien, eso... Particularmente a mí me interesa es cuántos colegios realmente va a terminar construyendo, porque todos los años vemos gente amaneciéndose en las puertas de los colegios haciendo cola por una vacante. Y eso es por falta de infraestructura. Sabemos que hay migrantes, niños que ahora demandan más aulas. No hay aulas. Tenemos un run, el temor de enfermedades virales por acá, por allá. No hay. Como lo dijo Hugo Delgado hoy día temprano al inaugurar el foro. Calendarizamos los desastres, Hacemos un plan para comprar maquinaria para limpiar carreteras, hacemos un plan para contratar brigadistas para limpiar el Huayco, pero no hacemos ningún plan para evitarlo. Resultados. Y al final estoy seguro que la población le va a pasar una gran factura a la ejecución o a la poca ejecución que el gobierno pueda dar. Si al final habrá que dar una sanción ejemplar. Es curioso, ¿ah? Por eso nosotros estamos proponiendo incluso, disculpa mamá, incluso por ejemplo en los gobiernos locales, ser causal de vacancia para los alcaldes que no ejecutan sus presupuestos en el momento adecuado. Porque ellos también tienen dinero para hacerlo. O sea, esto va para los 3 niveles de gobierno. Eso es bien profundo ese problema, porque tiene que ver también con la descentralización que fue mal dada pues, en el principios de los años 2000. Pero antes de entrar a esos temas, el voto de confianza en el caso de Fuerza Popular, ¿ustedes van a escuchar, se lo van a dar, se lo van a negar? ¿Qué opinan y qué debería decir Vicente Ceballos? ¿O ya, digamos, es un primer presidente del Consejo de Ministros desgastado? Absolutamente. No sé si en el tiempo que pase, puede pasar que se necesiten 10 días o 15, se está especulando. Yo no sé si el señor Ceballos se va a mantener en el cargo en primer lugar, porque de semana en semana nos sorprenden con la salida de 4 ministros, de 1, de 2, y entonces
Por otra parte, no podemos adelantar una opinión en el sentido de que vamos a dar o no vamos a dar. Lo que tenemos que hacer es cumplir la Constitución, que señala que el gobierno tiene que exponer su plan de gobierno, debatirlo con el Congreso y recién ahí es que nosotros tomaremos una decisión. Siempre tomaremos una decisión de carácter responsable, ¿no? Pero vamos a esperar qué es lo que nos dicen. Ahora, un tema también importante, Omar, es el tema de los decretos de urgencia. Sí. Son más de 67, 68. Creo que ya son 70 decretos y hay que fiscalizar no solamente su constitucionalidad, sino la necesidad de esos, porque de acuerdo a la Constitución, un decreto de urgencia es eso, para una norma que no puede dejar de darse porque si no se dañaría. Pero yo no entiendo qué daño podría haber que se espere que el Congreso apruebe luego de una amplia discusión, por ejemplo, una ley de cinematografía, una ley de incentivos al cine, o la norma sobre las beneficencias, o la norma sobre los requisitos para el ingreso de personal al sector público. Todo eso lo han venido ejecutando con una cascada, con una incontinencia legislativa, que creo que es simplemente por sorprender, porque además, Omar, esos decretos ya están en vigencia. Y entonces, mientras más se demora el Congreso en revisarlos, modificarlos o derogarlos, esa norma sigue vigente. Entonces, ahí hay un reto grande que un Congreso normal no comienza con ese paquete. Pero este Congreso tan breve sí va a comenzar con ese paquete, ¿no? Pero digamos, dado que estamos ante un nuevo Parlamento que se ha refrescado, si es la palabra adecuada, ¿merecería que también el gabinete se refresque de manera más profunda? Yo creo que sí, comenzando por la cabeza. El señor Ceballos, no olvidemos, Omar, aunque sea mirar para atrás un poquito, pero el señor Ceballos, él aparece como presidente del Consejo de Ministros, siendo ministro de Justicia de un gabinete que se negó a respaldar al presidente en su decisión de cierre del Congreso. Eso es muy trascendente, como para no recordarlo. No olvidemos que el gabinete del Solar era el gabinete que estaba en vigencia cuando a las 5 de la tarde del día 30 de septiembre el señor Vizcarra anuncia que había tomado la decisión de disolver el Parlamento en este ejercicio de una negación fáctica de la confianza, ¿no? Entonces, recién 3 horas después juramenta el señor Ceballos y ahí se emite póstumamente el decreto supremo de disolución. Entonces, ahí ya hay una situación bastante incómoda del señor Ceballos, ¿no? Y entonces, pero además, todos los sucesos que han venido, son 7 ministros los que ya dejaron de estar en estos 5 meses de gobierno sin Congreso, ¿no? Ahora, no sé qué opinas, Omar, congresista Chejade, sobre el tema de Ceballos, ¿no? Porque tuvo una declaración, me parece, un poco desafortunada y quizás sea uno de los puntos que ameritaría estar en este pedido de voto de confianza, que es el tema Odebrecht. Hace poco, a razón de este reportaje que sacó Panorama el día domingo, donde hay una deuda de más de 1.000 millones de soles, una deuda tributaria que se le debe cobrar pues, a la SUNAT, se le preguntó al presidente del Consejo de Ministros, digamos, cuál era la situación de esa deuda tributaria. Sin embargo, desconocía de esta situación. Y vamos, no se puede desconocer. Estamos hablando de Odebrecht, la constructora que ha marcado la historia del país en los últimos, ¿qué?, 5 años. Y va a seguir marcando, por lo menos. Mira, en Alianza para el Progreso, lo hemos dicho varias veces, vamos a primero escuchar al premier Ceballos. La idea no es evidentemente obstruir ni petardear al gobierno, ni mucho menos. Yo creo que la gobernabilidad del país se basa en el diálogo, en la concertación, pero el día de hoy no estamos en condiciones de decirte que le damos o no le vamos a dar, digamos, el voto de confianza o de investidura, porque evidentemente hay que escuchar las propuestas y el plan de gobierno del señor Ceballos. Y como bien lo han dicho tanto Renan como Marta, es evidente que también habrá que escuchar sobre los decretos de urgencia. Por ejemplo, se me vienen algunos a la mente, el 014 y el 016, que tiene que ver mucho con el sector salud y con el sindicato de enfermeros y enfermeras. Aparentemente, porque lo estamos estudiando, se tratarían de decretos de urgencia inconstitucionales. Entonces, creo que el Congreso de la República estaría, digamos, en toda la opción y el derecho de derogarlos, por lo menos, por decirlo menos, ¿no? Y en el tema de
hay un tema sobre que el Procurador General de la República, que fue otro decreto de urgencia, que se formó la figura controvertida del Procurador General de la República, solo tendrían ellos o él la potestad de investigar al presidente de la República. Entonces creo yo que como esos 3 decretos, hay otros más de contrabando que se han aprobado en estos últimos 5 meses del Congreso disuelto, en el que de los 68, digamos, decretos, habrá que revisar no solamente a través de un subgrupo de trabajo que podría presidirlo o estar inserto dentro de la Comisión de Constitución, sino que evidentemente habrá que el Congreso de la República escuchar cuáles son las razones, digamos, de esos decretos de urgencia aprobados, a veces entre gallos y medianoche, sin ningún tipo de manifestación pública por parte del Ejecutivo. Eso es uno. 2, creo yo, creemos en Alianza para el Progreso, de que sería bueno un refresco por parte del gabinete ministerial. Creo que hay carteras que están absolutamente gastadas, el de salud, sobre todo el del interior. Estamos perdiendo la guerra contra la delincuencia y que creemos que ya este ministro del Interior no da para más. Este gesto inamistoso ha sido un manotazo de ahogado, este gesto demagógico, populista, de te quito la seguridad y con eso solucionamos los problemas del país, cuando es falso, porque además el Congreso ha sido disuelto hace 5 meses y los policías que estaban a cargo de los parlamentarios han regresado a sus comisarías y al Ministerio del Interior y el problema se ha agudizado, no ha mejorado. Entonces son propuestas demagógicas, son cortinas de humo. El sector salud sigue de mal en peor. Creo yo en un refresco del gabinete. Y creo yo también de que, lo acabas de decir tú, que ha habido mucha ingenuidad, de repente la mejor de las intenciones, no lo estoy dudando por parte del gobierno, pero mucha ingenuidad y mala muñeca en la negociación con Odebrecht. El ministro Ceballos dice, bueno, no negociamos con delincuentes. Oiga, justamente la ley de colaboración eficaz es para negociar con los delincuentes, con los corruptos, pero para negociar en ventaja, no en desventaja. No está mal a priori. Por supuesto, a priori está muy bien, porque con eso sabes la verdad, destruyes organizaciones criminales, pero tú tienes que negociar como Estado en ventaja con el corrupto, con el que se presta a una colaboración o delación premiada. No vas a negociar en desventaja como lamentablemente han hecho torpemente ellos. Y claro, la cabeza ha rodado del procurador porque siempre la pita se rompe por el lado más delgado. Ahora, soltemos un poco ya al Ejecutivo. Me interesa saber su opinión sobre temas puntuales del Parlamento, por ejemplo, esto que estuvo en debate el día de hoy del congresista y excontralor Daniel Alarcón, ¿verdad? Edgar Alarcón, perdón, que entiendo él quiere presidir la Comisión de Fiscalización y se ha generado todo un debate si alguien con una investigación abierta debería presidir una comisión tan sensible como fiscalización. No sé cuál es la posición, por ejemplo, ahí de Somos Perú. Bueno, todavía no nos hemos puesto de acuerdo las 9 bancadas para poder hablar sobre qué comisiones van a presidir cada una de ellas, ¿no? Será responsabilidad de cada una de las bancadas a qué miembro envían para la comisión que al final determinen les tocaría. Pero hay algunos que han entrado y que van a pasar a ética. No vaya a ser que se les ocurra mandar a alguien que termine siendo suspendido por el Congreso. ¿Y eso Perú qué bancadas les interesa? Bueno, comisiones. Comisiones, sí, bueno, hay muchas comisiones que nos interesan, como la descentralización, por ejemplo, salud, educación, transporte, constitución. De todo ese grupo, la que nos corresponda, la que nos toque dentro del reparto, podríamos escoger. Y en Fuerza Popular, congresista Chávez, ya han discutido de qué comisiones podrían, por número, ¿a ustedes cuántas comisiones tocan? Aparentemente 3, no sabemos. 3 comisiones. Sí. 15 parlamentarios. 15 parlamentarios tenemos, sí. Y entonces, no, simplemente nosotros estamos a la espera de lo que se decida porque hay rondas de escogencia, diríamos, si me permite la palabra, para determinar qué bancadas se quedan con qué comisiones, ¿no? Entonces, somos 9 grupos, entonces hay que hacer un ejercicio interesante. No quisiéramos estas comisiones, ni vamos a pretender tener las comisiones donde el relacionamiento con el Ejecutivo pues sea tan intenso como presupuesto, por ejemplo, ni relaciones exteriores. Constitución siempre es interesante. Para mí, en lo personal, sería interesante, pero es evidentemente es la comisión más importante, por lo menos formalmente, porque es la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Entonces, ¿y fiscalización? No. Fiscalización también nos interesaría, pero sería una línea de choque permanente con el Congreso y con el Ejecutivo, y van a decir pues que estamos en mala onda, ¿no? Entonces preferiríamos no.
¿no? Preferiríamos no. Perfecto. Y para no pasar, porque sí me interesa saber su opinión sobre temas ya de la reforma política, que tiene que ver, por ejemplo, con la inmunidad parlamentaria, que de lo que he podido escuchar conversando con los diversos congresistas y las diversas bancadas, me parece que hay más o menos consenso para eliminar la inmunidad parlamentaria. No sé cuál es su opinión. Yo, en principio, Omar, todos los temas son interesantes de debatir y opinar, porque los temas jurídicos, políticos, son los más opinables que hay, ¿no? Yo soy una persona que me encanta debatir. Pero en el tema de la inmunidad, a mí me parece que, siendo la Constitución un cuerpo de normas con una coherencia, consistencia interna, si vamos a debatir un aspecto de la inmunidad que no solamente se aplica a los congresistas, sino también a los miembros del tribunal y al defensor del constitucional y al defensor del pueblo, también tendríamos que hablar de la otra gran inmunidad, que es la del presidente de la República. El presidente de la República se aferra a él a su inmunidad cuando ha tenido recientemente una denuncia por falta de neutralidad en este proceso electoral. Él se aferró a su inmunidad presidencial. Entonces, un momentito, señor Vizcarra, usted está dale con la inmunidad parlamentaria, vamos a discutir todas las inmunidades, pues, y tomaremos una decisión consistente, coherente. Pero esa es nuestra posición. No están, digamos, en contra de inicio. Podría ser. No, para mejorarla, pero en principio no creemos que deba ser así eliminada, porque no es cierto que sea inmunidad signifique impunidad. La inmunidad está prevista y en todos los países del mundo se aplica para evitar que los congresistas sean perturbados en su labor. Y por eso, Omar, es que de acuerdo a la Constitución y al reglamento del Congreso, la inmunidad no te protege de las cosas con las que tú vengas de antes de ser congresista. Eso no, eso sigue su propio camino. El tema es cuando se producen denuncias, investigaciones, mientras el congresista está en el cargo, ¿no? Y entonces, para evitar que sea esto una perturbación a sus trabajos, que un intento de maniatarlo o un intento diríamos, de sancionarlo, ¿no? Con casos muy claros como el de Edwin Donaire, ¿no cree que debilitaron justamente la popularidad que tiene el Parlamento? Es que eso ha partido de una desinformación. El caso del general Donaire, al contrario, es una prueba de que la inmunidad no es impunidad, porque el señor Donaire venía con su proceso de antes y el proceso continuó, y por eso que llegó a la etapa de sentencia. Lo que pasa es que en el caso de él se exigió algo que se exige contrario sensu siempre en el Congreso. Cuando a mí me suspendieron y yo obtuve una sentencia absolutoria y que por lo tanto pedí que me reincorporen, me dijeron no, traiga sentencia firme. Entonces, si a mí me pidieron para devolverme un derecho sentencia firme, con la misma razón para levantarle la inmunidad de arresto a un congresista que había sido procesado, también se exigió una sentencia firme, nada más, nada más. Bueno, en el caso tanto de Somos Perú como Alianza para el Progreso, sí me queda claro que ambos van por la eliminación absoluta de la inmunidad. Sí, en el caso de Alianza para el Progreso, te adelantamos, el proyecto de eliminación total de la inmunidad parlamentaria a la colombiana ya está listo, absolutamente al 100%, está guardado bajo 7 llaves y el primer día, digamos, útil de funciones en el Congreso de la República lo presentaremos con el presidente del partido Alianza para el Progreso, de nosotros, el ingeniero César Acuña Peralta. Consideramos que la mejor inmunidad es el buen comportamiento del parlamentario. En Colombia, por ejemplo, a partir de la Constitución del año 91, a propósito de Pablo Escobar, que fue representante de la Cámara Baja, se eliminó totalmente la inmunidad parlamentaria y creo que Colombia goza de uno de los mejores parlamentos bicamerales del mundo. Pero también presentaremos el proyecto, que lo tenemos listo, de la reinstauración del Senado de la República, la bicameralidad, la eliminación del voto preferencial, las elecciones primarias. Los peruanos en el extranjero tendrán el derecho, como hoy día habló el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a votar por sus propios representantes. En fin, muchas reformas políticas dispuestos a colaborar con el Ejecutivo y con todas las bancadas, creo que para ponerse de acuerdo. Ahora, para culminar, congresista Espinosa, ¿no es peligroso también, digamos, el tema de eliminar de por sí la inmunidad parlamentaria? Es decir, no sabemos quién va a venir tampoco en el 2021, ¿eh? Sí, pero a ver, cogiendo el ejemplo que ha dicho Omar, en Colombia, no sé cuál sería el problema. A ver, lo que ocurre es que se ha desprestigiado el derecho que tiene el Congreso como institución, porque no es un derecho del congresista, sino es una atribución del Congreso la inmunidad. Se ha deteriorado tanto que necesitamos dar una respuesta también política ante los ojos de los ciudadanos
porque la política está siendo deteriorada permanentemente. Hay que corregir eso y hay que eliminar la inmunidad. Yo entiendo que hay algunos grupos que hablan de protección por labores funcionales. Perfecto, eliminemos la inmunidad, corrijamos este artículo de la Constitución y seamos mucho más precisos y claros para que la población sepa específicamente que el congresista podría tener una protección solo si se refiere a casos de su función, si fuese el caso. Pero hay que tomar una decisión y responder a los ciudadanos. Perfecto, ha sido un gusto. Gracias, Muchas Omar. gracias tanto a Marta Chávez, Omar Chejade y Renan Espinosa, flamantes congresistas de la República. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque ya venimos con el abogado del señor Luis Navas, el doctor Noblecilla. Venimos con eso.